Un gusto, profesora. Mi nombre es Sergio Alexander García Costa. Me toca hablar sobre la fiebre amarilla. La fiebre amarilla eh, se divide en dos tipos, que viene a ser la FAO y la FAS, que significa fiebre amarilla, la U de urbana y la S de selvática. Es muy importante saber eso, ya que pues lo que viene a ser la fiebre se contagia en dos ámbitos muy comunes. Entonces, empecemos. En el periodo prepatogénico. El agente viene a ser el arbovirus del género Flavivirus, también conocido como el virus de la fiebre amarilla. ¿Qué pasa? Esta agente va a infectar a un huésped, en este caso puede ser un hombre o mujer. No se especifica una edad en especial, ya que puede ser contagiado a cualquier edad. El sexo también es un poco irrelevante porque lo que se necesita es que el huésped sea infectado gracias a lo que viene a ser un insecto. Entonces, y en el ambiente está distribuido principalmente bueno, básicamente por lo que vienen a ser insectos, que estos insectos se dividen en lo que vienen a ser los insectos aedes en las zonas urbanas y lo que vienen a ser los insectos am- magous y sabetes. ¿Qué pasa con estos insectos? Estos insectos lo que pasa es que vienen a ser contaminados luego de picar a lo que vienen a ser monos, marsupiales y luego tienen que contaminar a lo que viene a ser una persona. Lo que pasa con la fiebre amarilla es que es una enfermedad que evidencia muy rápido y lo principal también viene a ser que a veces llega a ser sin síntomas. Los pacientes no se dan cuenta de que tienen los síntomas. Es asintomática. Entonces los pacientes no se dan cuenta de que tienen esta enfermedad y no acuden a los centros de salud que tienen la facilidad de poder solventar este problema. Bien, el periodo viene a ser de entre 6 días a 14 días. Entonces iniciaría debido a la gente, luego contamina a un huésped y luego viene a ser la reacción del huésped, que en este caso viene a ser la evidencia de la enfermedad. Empecemos. Se evidencia principalmente por signos y síntomas que vienen a ser la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor del dorso, mialgias generalizadas, una postración ya que los músculos pierden fuerza y también energía, náuseas y vómitos principalmente. Una vez que empieza esto, como al décimo día de empezar esta enfermedad, empieza a presentarse posiblemente lo que viene a ser la ictericia de grado variable acompañada de oligoanuria, albuminuria y leucopenia. En la etapa- ahora, ahora, el 15% de ellos van a entrar a una etapa de intoxicación, que es la etapa más crítica de esta enfermedad, ya que eh, los que entran a la etapa de intoxicación se dividen en un 50-50% y la mitad de ellos van a llegar a morir, porque esta etapa es la más peligrosa y la más delicada para los pacientes. Eh, Se evidencia principalmente por una insuficiencia hepática y renal, una hematemesis, la... y otras manifestaciones hemorrágicas. Se evidencia por los sangrados. Los que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días. Entonces, es a tratar rápido porque si no se puede llegar a tener muerte de pacientes porque principalmente en lo que viene a ser esta enfermedad nos da, por ejemplo, lo que viene a ser la deshidratación por las náuseas y vómitos, también por la fiebre y entonces los pacientes como están débiles llegan a llegan a sufrir deshidratación y por lo cual se complican mucho más las cosas. Ahora, el resto del 50% se recupera sin lesiones orgánicas importantes, es decir, que no trae, por así decirlo, unas secuelas complicadas o difíciles de tratar luego de tener un contagio de esta enfermedad. Ahora, hay que hablar de los tipos de prevención. Principalmente en nuestro país, gracias al plan de vacunación desde el vigente de 2018, eh, se tiene lo que es el fomento de la salud, es decir, dan la información hacia los pacientes, bueno, no hacia los pacientes, dan la información hacia lo que viene a ser la población en general para que sepan y se puedan cuidar acerca de esta enfermedad. Luego de eso también informa los factores de riesgo, por ejemplo,
hacia qué personas son más probables que sean infectados. Por ejemplo, en este caso serían las personas que trabajan posiblemente en el sector agrícola y también lo que viene a ser los factores de riesgo en las personas. Luego viene la protección específica que, como iba mencionando, existe la vacunación preventiva más las dosis de refuerzo. La vacunación preventiva se da a los 15 meses de nacido, está en el plan de vacunación nacional y entonces la dosis de refuerzo es cada año. Lo que normalmente pasa en nuestro país es que la dosis de refuerzo no se ejecuta, es decir, las personas no van hacia su dosis de refuerzo y lo que produce es una falsa confianza de que están protegidos por la primera vacuna, más no, al no recibir sus dosis de refuerzo, pueden ser portadores y como mencioné, la enfermedad es silenciosa porque puede ser asintomática y entonces nos daríamos cuenta en la ictericia o todavía en la fase de intoxicación que es un poco tarde. Luego, se realiza cuando se evidencia a una persona que tiene la enfermedad, se realiza la profilaxis, la vacunación de bloqueo a sus familiares, vecinos y a los que estuvieron expuestos al mismo riesgo que no estén vacunados o que no hayan recibido posiblemente la dosis de refuerzo. Es decir, si se evidencia que una persona ya tiene síntomas o se confirma de que tiene la enfermedad, lo que se hace es parecido a lo que se está haciendo actualmente con los pacientes COVID, que es sacamos una lista de una relación de sus familiares, amigos y personas cercanas con la que tiene contacto, es decir, también puede ser las personas de su centro de trabajo, se los va a aislar un tiempo para evidenciar si tienen síntomas o no, y también dependiendo de eso se va a hacer la vacunación. Principalmente la vacunación siempre es de forma preventiva, pues es la mejor respuesta que tenemos actualmente. Ahora, luego se da un diagnóstico en base a los síntomas, porque como dije, la enfermedad es muy rápida. Esa es, es una característica principal de esta fiebre amarilla, que los síntomas y todo el tiempo que la persona va a estar con síntomas y estará enferma, por así decirlo, es muy acelerado. Es cuestión de días y posiblemente a la segunda semana, es decir, al día 14 ya se tenga principalmente lo que viene a ser la recuperación del paciente sin lesiones ni nada importante que quede como secuela. Entonces, el diagnóstico se basa en la exploración clínica para ver uno de los principales síntomas, o sea, una de las principales evidencias viene a ser la ictericia, porque es muy evidente, más la fiebre y náuseas. Y también hay que hacer una prueba serológica. Esta va a ser tanto de antígeno, que puede ser la prueba simple, y también puede ser la prueba molecular, que es la PCR. En cualquiera de los dos se va a encontrar la evidencia en el cuerpo, ya sea por el IgG o por la PCR, se va a evidenciar si esta persona ha sido contaminada o si no está contaminada. Ahora, no hay tratamiento antivírico específico para la fiebre amarilla, pero lo que se hace es que mediante el tratamiento se puedan solventar los principales sí, y problemas del paciente. Ve muy seguido lo que viene a ser el tratamiento de la deshidratación. ¿Por qué? Porque como mencioné, mediante los vómitos, posibles sudoraciones mediante la fiebre, los escalofríos, se tenga que el paciente se deshidrate, al deshidratarse todo se complica. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuerpo es principalmente agua y si falta agua, nuestro organismo empieza a fallar. Ahí se va a producir lo que vienen a ser los fallos tanto hepáticos y renales. También se va a solventar lo que vienen a ser las infecciones bacterianas. Eso simplemente es con antivirus, seguramente con antivirus de amplio espectro. Y luego viene a ser la prevención terciaria. En este caso se da la rehabilitación. La rehabilitación es física más un poco de descanso, porque como mencioné, principalmente estas personas cuando estas personas no van a llegar a lo que viene a ser una lesión grave por la recuperación o se van a quejar con una secuela. Y luego se hace un tratamiento específico para los síntomas. Es decir, no hay, como mencionas como mencioné en la prevención secundaria, no hay un tratamiento específico para toda esta enfermedad, sino que lo principalmente es la vacunación, luego eso es preventivo. Luego, si el paciente ya fue contagiado y si se evidencia y podemos corroborar que ha sido contagiado, lo que se viene a hacer es el tratamiento antibiótico
y después vamos a solventar las necesidades que tenga el paciente. Es decir, si tiene fiebre, se va a administrar un medicamento específico para la fiebre. Si la fiebre llega a ser muy alta, se da metamizol. Por ejemplo, para lo que viene a ser la deshidratación, se da, s- principalmente nuestros pacientes ya no tienen la fuerza por el tema de los vómitos y todo esto, de poder consumir agua libremente como ellos quisieran, sino que lo que vamos a hacer es con suero hidratar al paciente. Para el resto de síntomas es lo mismo, es decir, para el dolor de cabeza, las mialgias, los vómitos, se va a dar medicamentos específicos para esos síntomas porque como son síntomas no tan graves y se pueden controlar simplemente con fármacos que tenemos en los centros hospitalarios. En conclusión, lo que se tiene que hacer es la prevención primaria, es decir, hay que informar a la población acerca de que la enfermedad está presente. Aún no es erradicar ese pensamiento de que la enfermedad ya no existe porque el número de contagiados es menos. Eso va a generar la falsa confianza en ellos y así van a descuidarse de esta enfermedad. Luego se puede tener un plan de salubridad en el cual l- se pueda fumigar contra estos insectos. Y lo principal es lo que viene a ser la vacunación preventiva. La vacunación preventiva es lo principal y en este caso hay que asistir a nuestra dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque si no vamos a la dosis de refuerzo, las posibilidades de ser contagiado van aumentando. Luego, lo principal es que luego si tú sabes o conoces o tú eres la persona que fue contagiada, hay que brindar la información necesaria para poder tomar acción acerca de los familiares y personas con las que vamos a tener contacto esos días en los que posiblemente los hayamos contagiado. ¿Por qué? Porque la enfermedad es algo muy simple de contagiar. Entonces, luego de eso, la prevención secundaria solamente es lo que se brinda normalmente en un centro de salud, es decir, la exploración clínica, la prueba serológica y el tratamiento, el tratamiento con antibióticos para todo lo que viene a ser el tratamiento antibiótico para la infección bacteriana y así sucesivamente. Entonces, en la prevención, teniendo en cuenta esos dos factores, la prevención primaria y la prevención secundaria, se podrá disminuir el número de contagiados porque las personas van a poder saber cómo cuidarse ante esta enfermedad y también van a saber cuál es el procedimiento médico y poder cuidar a a sus familiares. Porque hay que recordar que lo principal es la prevención. Si se previene esto, no va a haber mucho contagio y al mismo tiempo va a ser más fácil controlar todo. Muchas gracias.